Y para que me entiendan tendremos que recordar, ¿no? Ese ciclo de la urea, ¿cómo será? Y recordar las enzimas principalmente, porque lo que vienes a hablar, los trastornos del ciclo de la urea actual, no la enzimática. Entonces, ahí lo tengo, todo el ciclo de la urea que habíamos dicho, en qué órgano se debe dar este ciclo de la urea. En el hígado, perfecto. Tiene que utilizarse como sustratos a los iones amonio del catabolismo de aminoácidos y necesito un carbono también que me lo va a dar el bicarbonato. Así empezamos dirigimos. ¿Okay? Este proceso se está dando en la mitocondria, ¿correcto? Y hay un paso previo a lo que viene a ser el ciclo en sí, que es la formación de este carbono fosfato. Para que se sintetice ese carbono fosfato requiero de una primera enzima. La enzima se llama carbono fosfato sintetasa 1, porque dije que también hay la 2, que interviene en síntesis de piriminas. Entonces, la 1, primera enzima, que a su vez, en alguna lámina anterior, mencioné que iba a ser activada esta enzima por un compuesto. ¿Cómo se llama ese compuesto? Si en el examen le preguntan quién activa el ciclo de la urea, hay dos compuestos acá. Uno es el N-acetilglutamato y otro sería indirectamente la arginina, que va a activar a ese N-acetilglutamato sintetasa para que me forme N-acetilglutamato. Entonces por acá hay un activador de este carbono fosfato sintetasa, que vendría a ser, como les dije, el compuesto N-acetilglutamato, pero para que yo forme ese N-acetilglutamato requiero también de una enzima que es la N-acetilglutamato sintetasa. Entonces, formando carbono fosfato, ¿qué va a suceder? Necesita de una molécula de citrulina y de la enzima ornitina transcarboxilasa. Ornitina, que a su vez dije es el compuesto que se forma al final de todo ese ciclo, de dar toda esa vuelta del ciclo de la urea, ¿no? Y que tiene que entrar a la mitocondria. Allí, la ornitina transcarboxilasa transfiere el grupo carbonoil de este carbonoil fosfato en la ornitina y se convierte en citrulina. Se formó citrulina en la mitocondria. Ahora esa citrulina tiene que salir. Y ahí se encuentra con aspartato. Necesito un aspartato. ¿Para qué? Se forme el argininosuccinato. Entonces la enzima facilito acá porque requiero de argininosuccinato sintetasa, la que me va a sintetizar argininosuccinato. Y ahora ese argininosuccinato se tiene que metabolizar a dos compuestos, romper esa estructura, así que requiero de la alianza. La enzima igualmente argininosuccinato liasa se llamará, para desdoblar en dos moléculas. Por un lado, arginina y por otro lado, una molécula de morato que por ahí hay conexión, decíamos, con el ciclo de Krebs, ¿no? Bueno, finalmente, la arginina requiere de arginasa para que desdoble esa estructura en molécula de urea y en molécula de ornina que luego ingresará a la mitocondria. Muy bien, ya hemos recordado todo ese ciclo de la urea. Ya sabemos también qué enzimas, habrá que menciones enzimas en los trastornos de ese ciclo de la urea. Ahora, en fisiología deben haber dicho que la urea también me sirve como sustancia para poder controlar la osmolaridad. Ahora que han dado examen, no sé de qué han dado examen. Renal. Y hay un examen adicional que es el BUM, que por sus siglas en inglés significa nitrógeno ureico en sangre, ¿no? Blood urea nitrógeno. Ese BUM me sirve para ver el catabolismo o el metabolismo de proteínas en realidad, porque cuando hay mayor catabolismo de proteínas, quiere decir que si degrado más cantidad de proteínas, va a haber liberación de amonio también, ¿cierto? Pérdida de ese grupamino.
forma de amonio y que se tiene que ir al ciclo de la urea para formar urea. Por lo tanto, al haber mayor catabolismo de proteínas, habrá también mayor actividad de ese ciclo de la urea. Por lo tanto, cuando yo saco la muestra de sangre, ese boom me va a salir aumentado, ¿no? Y lo contrario, si mi organismo cataboliza menos proteínas, ¿no? Menos amonio también voy a liberar, menos actividad de ese ciclo de la urea, por lo tanto, el boom me va a salir disminuido. Bueno, también nos mencionaba acá que este aminoácido arginina, que a pesar de que se sintetiza en el ciclo de la urea, eso quiere decir que si un aminoácido no es esencial, pero las demandas de este aminoácido, principalmente en los niños, va a superar esa síntesis, por lo que se requiere mayor cantidad en los niños que están en crecimiento, en desarrollo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la encefalopatía por amoníaco. ¿Qué sucede para que se presente esa encefalopatía por un aumento de amoníaco además, ¿no? Si hemos dicho que ese amonio llevado hacia el hígado para que entre a realizar ese ciclo de la urea debería darse normalmente, algo está pasando acá que no permite que se dé ese proceso normal y por lo tanto ese amonio acumula. Hay una hiperamonemia, por lo tanto, que además ese amonio empieza a circular en sangre y puede llegar hasta el cerebro de tal manera que puede atravesar la barrera hematoencefálica y causar el problema de encefalopatía. ¿Qué sucede cuando ese amonio atraviesa la barrera hematoencefálica? Ese amoníaco va a hacer una reacción con el glutamato para formar o sintetizar glutamina. Y esa glutamina, cuando empieza a aumentar tal por el aumento también de ese amonio que está llevando hacia el cerebro, la glutamina se empieza a acumular y causa edema cerebral, porque no puede salir. Además, ese edema va a causar que esa glutamina no pueda salir de la astrosis. Y normalmente la glutamina debería irse a la neurona sináptica para que allí se convierta en glutamato. Y ustedes saben que el glutamato es un neurotransmisor, ¿no? Tiene que actuar como neurotransmisor, tiene que ejercer esa acción y regresar, además, después que ejerce esa acción, se desoxida y vuelve a convertirse en glutamina y a glutamato, ¿no? Pero acá, como no ha podido salir la glutamina, se está acumulando, causando edema en los pacientes, ¿no? Edema cerebral, muerte de esa célula y desmineralización. ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar ya en sí sobre los trastornos que existen en el ciclo de la urea, en el cual les decía, van a haber varias enzimas deficientes o sí. Pueden estar deficientes cada una de ellas, ¿sí? Ese es el ciclo de la urea igualmente que hemos visto hace rato, pero acá la repente está más completo porque yo les hablaba que había un paso previo que se está dando acá, ¿no? Que enseñé a nivel mitocondrial. Y les hablaba de esta primera enzima carbono fosfato sintetasa que iba a ser activada por el N-acetilglutamato, que a su vez se forma de glutamato con acetil-CoA a través de esta enzima N-acetilglutamato sintetasa. Entonces, una de las primeras deficiencias que se puede presentar es a través de esta enzima N-acetilglutamato sintetasa. Puede estar deficiente. Otra deficiencia puede ser sobre esta otra enzima, la carbono-fosfato sintetasa 1. También la ornitina transcarbonoilasa, cuando esta no pueda formar la citrulina, el carbamoil toma otra vía acá en la cual se va a convertir en ácido orótico. Entonces también podemos usar ácido orótico en ese paciente y lo encontramos aumentado en esa orina, ¿no? ¿Qué otra deficiencia? Ya hablamos de la ornitina transcarbonoilasa y tenemos a estas otras dos.
argininosucinato sintetasa dijimos y argininosucinato liasa. Y también se puede presentar acá, a nivel de esta enzima, la última, que al ser una etapa más lejana, las manifestaciones clínicas van a ser distintas respecto a las anteriores que hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, van a haber manifestaciones clínicas neonatales y las llamadas tardías. Las neonatales casi siempre son mortales cuando los déficits que se presentan son sobre las enzimas mitocondriales. ¿Cuáles eran esas déficits enzimático mitocondrial? ¿Cuáles eran esas enzimas que están a nivel de la mitocondria que participan en el ciclo de la urea? N-acetilglutamato. N-acetilglutamato sintetasa, ¿no? La otra, Arginina. carbamoil fosfato sintetasa 1. Y la otra sería ornitina transcarbamoides. Esas tres se encuentran a nivel mitocondrial. Cuando esas tres fallan o hay déficit de estas enzimas, casi siempre el bebé termina muriendo, porque son pasos muy al inicio se van a dar, lo que causa que el amonio aumente bastante también, ¿no? Haya una hipoamnemia bastante elevada. Pero, como nos dice acá, el pronóstico es más favorable para el niño cuando el déficit se presenta en las otras dos enzimas que ya participan a nivel citosólico. ¿Cuáles son esas otras dos enzimas? Arginino succinato sintetasa y arginino succinato liasa. ¿Recuerdan qué formaba cada una de estas enzimas? El TGP y TGO. Perdón. A ver, arginino succinato sintasa me va a formar arginino succinato, ¿correcto? Y la arginino succinato liasa rompe esa estructura en dos, fumarato y arginina, ¿correcto? Entonces, ¿por qué el pronóstico es más favorable en este caso, en estos déficits? Porque el nitrógeno en este caso sí se va a poder excretar, porque hasta ese momento se ha formado citrulina 1, que esa citrulina lo uso para formar arginino succinato, así que yo puedo eliminar el nitrógeno a través de la orina bajo la forma de citrulina y también puedo eliminar arginino succinato o ácido arginino succínico. ¿Ok? Y las formas tardías pueden aparecer en cualquier momento de la vida también con distintos grados de gravedad o severidad. Bien, hablemos de las formas neonatales. En las formas neonatales vamos a ver que el bebé ha nacido de una gestación, de una madre que ha gestado normalmente y no tiene además antecedentes previos de que esta mamá haya presentado trastornos del ciclo de la urea. Bien, y acá los síntomas van a aparecer, puede ser a las horas o días después del parto, ¿no? O puede ser en menor incluso, y cuanto menor sea esto, más grave es la situación. ¿Qué síntomas voy a observar en las formas neonatales? Lo primero es que mala toma de sus biberones DCO, ¿no? De esa leche materna. ¿Por qué? Porque hay una adversión ahí a las proteínas, porque el bebé no puede degradar o catabolizar, más bien no puede utilizar ese amonio para convertirlo en urea. Entonces hay allí un rechazo, ¿no? A esa proteína. Presenta vómitos, letargia progresiva, hipotonía, hipotermia, polipnia que conlleva que presente alcalosis respiratoria. Característico además esto de una encefalopatía por aumento de amoníaco. También el bebé puede presentar trastornos neurológicos de evolución rápida y fatal si no se aplica tratamiento para el coma hipotópico, como
obstrucciones y apneas que requieren además de ventilación. Y vamos a observar también edemas cerebrales, ¿no?, que se va a diagnosticar con imágenes. En las formas tardías, más bien, las manifestaciones son a nivel digestivo, neurológico o psiquiátrico. Dentro de los cuadros digestivos, acá se van a presentar vómitos, anorexia, selectivo a proteínas además, dolores abdominales, hepatomegalia y episodios de histólisis repetidos. Dentro de los cuadros neurológicos vamos a ver que hay retraso psicomotor, crisis epilépticas, ataques de cefalea con somnolencia y accidentes neurológicos, coma, hiperamnesia. Y en los cuadros psiquiátricos, trastornos de la conducta y alucinaciones. Recuerden que esto ya es en la etapa tardía, puede presentarse a cualquier edad, todos estos síntomas. Y la única que no presenta estas manifestaciones anteriores mencionadas son la déficit por alginasa. ¿Recuerdan la alginasa? Acá, a este nivel, ¿no? Final. Que rompe la molécula de arginina en ornitina y urea. Acá, este paciente con déficit de alginasa va a presentar diuresis espástica progresiva, movimientos anormales y retraso psicomotor. Y al ser, como les decía, un paso bastante lejano, ¿no?, prácticamente es el último que sucede en el ciclo de la urea, la hiperamonemia puede ser leve o puede estar ausente incluso. ¿Bien? Para el diagnóstico de estos trastornos del ciclo de la urea, en las formas neonatales vamos a observar una hiperamonemia extremadamente elevada que supera los 1000 micromoles por litro. Y como les decía hace rato, cuanto menor o menos horas suceda, la hiperamonemia se agrava mucho más. Y en las formas de manifestación tardía, la amonemia es siempre elevada en la fase aguda, pero después que recibe el tratamiento puede llegar a ser normal con el tiempo. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos, en estos pacientes que es detectado a tiempo? Primero, el régimen alimenticio bajo en proteínas siempre, ¿correcto? Además, debemos considerar la cantidad de calorías que este paciente debe tenerlas suficientes para que su organismo no utilice proteínas endógenas como fuente de energía. Porque ¿qué pasa si utiliza proteínas endógenas como fuente de energía? Va a tener que catabolizarlas, va a tener que liberar amonio finalmente, ¿cierto? Y va a tener que forzar a ese ciclo de la urea a trabajar. Cuando más bien no debemos hacer eso porque hay un déficit allí, no lo va a poder hacer y va a causar esa hiperamonemia, por lo tanto. Entonces, asegurar la cantidad de calorías y por supuesto la cantidad de proteínas suficiente para también formar las nuevas proteínas. Depurar el exceso de nitrógeno utilizando fármacos. Existen fármacos que me van a ayudar a eliminar ese nitrógeno también del organismo, como por ejemplo el fenilbutirato de sodio, que ayuda a reducir las concentraciones de amoníaco y también del aminoácido glutamina. Porque vamos a ver en la siguiente lámina que acá hay dos fármacos, que es el ácido benzoico y el fenilbutirato que les estaba mencionando. Este es el ácido benzoico que se une al aminoácido glicina y se excreta a través de la orina bajo la forma de ácido hipúrico. Y en el caso del fenilbutirato se une a la glutamina. Ustedes saben que la glutamina tiene en su estructura dos nitrógenos, así que estoy eliminando por ahí también, ¿no?, esos nitrógenos de la glutamina bajo la forma de fenilacetilglutamina a través de esa orina. Muy bien. Terminamos con los trastornos del ciclo de la urea y ahora vamos a hablar sobre el balance nitrogenado, que vamos a hacer en la práctica de esta semana. Empezamos el día de ayer a hacer balance nitrogenado. Y mencionar acá de que en la primera clase yo les dije que de toda la cantidad de proteínas que yo consumo en el día, solamente es el nitrógeno lo que yo pierdo o excreto de mi organismo, porque la parte carbonatada finalmente se convertirá en otros compuestos, ¿verdad? Entonces,
yo debo hacer un balance de ese nitrógeno que ha ingerido en mi dieta respecto a lo que yo estoy eliminando además. Y esto me ayuda a evaluar un poco cómo está ese catabolismo de proteínas. ¿Bajo qué formas yo excreto nitrógeno? ¿Bajo qué compuestos excreto nitrógeno de mi organismo? Urea. Amonio, dice Chávez. Sí, también Marco. Solo amonio. Yo, además, no hemos dicho que ese amonio se excrete como tal, ¿no? Porque por la orina se va a excretar bajo la forma de ¿qué? Urea. Urea, porque eso se va a convertir en urea. Pero sí es verdad que también voy a eliminar amonio, porque cuando la vitamina llega a ese riñón, que también se va a ligar y también se va al riñón, también va a liberar amonio por ahí. De la pH. ¿Ok? Y claro, me ayuda a regular ese pH. ¿Qué otras formas de excreción existen? No lo hemos visto aún, pero vamos a ver más adelante que a nivel muscular existe la creatina, ¿verdad? Que luego se convierte a creatinina. Y esa creatinina en su estructura, bueno, sabemos que la creatinina se elimina Ácido úrico. también, ¿no? Va a ejecutarse en esa orina. Tiene nitrógeno también esa creatinina. Así que es otra de las formas, además, en cantidad bastante alta, si lo comparo con los demás, con el amonio y con el ácido úrico, que es otra forma de excretar nitrógeno de nuestro organismo a través de esa vía renal. ¿Bien? Por eso es que esta semana vamos a hacer un balance nitrogenal. Vamos a ver cómo nos va a salir. Pero seguramente si han visto el video y se han revisado otras bibliografías, generalmente en el balance nitrogenado utiliza la determinación de urea para cuantificar o hacer ese balance nitrogenado, ¿no? Pero ya en la expresión se aumenta la cantidad, no 2 gramos como en la práctica que vamos a hacer ahora, porque en la práctica que vamos a realizar esta semana estamos tomando en cuenta la creatinina que también enfrentamos a nivel renal. Bien, entonces para poder determinar mi balance nitrogenado debo considerar lo que yo ingerí respecto de lo que yo excreté y que además dije debería estar en equilibrio, ¿no? Ese nitrógeno que quiero respecto a lo que ingresa. Lo ingerido lo voy a tener que determinar de acuerdo a la cantidad de proteínas que ingiero en mi dieta o ese paciente ingiere en la dieta. Pregunta de la doctora Jo, ahora en la práctica. ¿Cuántos gramos de proteína consumo o una persona normalmente debe consumir al día por kilogramo de peso? Gramos por kilogramo de peso. ¿Cuánto es? 100. ¿Un gramo, dice Marcha? ¿Ustedes? 100. 100 gramos. Ok, si pesa 100 kilos, ok, 100 gramos, ¿no? Pero va en un rango de 0.8 hasta 1 gramo por kilogramo de peso. Ya creo que lo habíamos visto, no sé si está acá. Bueno, una persona adulta normal. Pero sabemos que niños más cantidad de embarazadas también, ¿verdad? Y pacientes hospitalizados con situaciones de estrés metabólico, también va a haber una cantidad que se va a ir agregando allí. Entonces, de ahí va a salir, ¿ok? Me dice Marchand que es 1 gramo por kilogramo de peso, tomando 1 gramo, si pesa 70 kilos, ¿no? Consumiré 70 gramos al día, que lo voy a dividir entre 6,25 para determinar el nitrógeno que ingiere. Y lo que excreto viene a ser lo que excreto por la orina y lo que excreto a nivel fecal además, o otras pérdidas insensibles. En la orina ya me están diciendo que voy a excretar urea y voy a excretar creatinina. Así que en el laboratorio ustedes tendrán que determinar urea, tendrán que determinar creatinina y obtener ese nitrógeno. Estas son las recomendaciones de proteínas gramos por kilogramo de peso, ¿no? Como les decía, acá está el rango en hombres y mujeres desde 0,8 hasta 1 gramo, ¿no? Por kilogramo de peso. Para niños, pues más cantidad y embarazadas también vamos a explicar. Finalmente, mi balance debería darme en equilibrio. Si yo digo que quiero lo mismo, debe estarse idealmente 0, ¿no? Pero no siempre sucede así. Hay un
rango además que debo considerar como en equilibrio entre 2 a menos 2 gramos. Pero mis balances me pueden salir negativo o me puede salir positivo. ¿Cuándo va a salir negativo? Cuando lo que excreto es mayor a lo que ingiero, ¿cierto? Y lo contrario, me va a salir positivo si la ingesta es mayor a lo que yo estoy excretando. Entonces, en equilibrio vamos a considerar como entre 2 y menos 2 gramos, y más de 2 gramos hablamos de que los organismos tengan anabolismo, y menos 2 gramos hasta más de menos 10 hablamos ahí de catabolismo, que puede ser leve, moderado o severo. Patologías o situaciones fisiológicas en las que se pueden presentar estos balances. Aquí está un balance nitrogenado negativo, un equilibrio nitrogenado negativo. Tenemos en la inanición de nutrición proteica, senectud, en las cuales, pues, los dos primeros principalmente no hay aporte proteico, ¿no? Entonces la cantidad de proteína es menor de la que se van a terminar excretando. Entonces mi balance me va a ser negativo. La senectud también va a suceder esto, fiebre severa, porque hay mayor metabolismo. Diabetes no controlada, que hemos dicho, pues tendrá que utilizar proteínas endógenas como fuente de energía, principalmente los diabéticos que no están bien controlados. Las neoplasias avanzadas, periodo postquirúrgico, traumatismo, quemaduras y sepsis. La propia patología de ese paciente va a hacer que metabolice más esas proteínas endógenas. Por lo tanto, al determinar urea y creatinina excretada, voy a encontrar aumentado. Mi balance, por lo tanto, va a salir negativo en esta situación. Y un balance nitrogenado positivo. La niñez que está en crecimiento, que además hemos dicho vamos a dar más cantidad de proteínas en esos niños y que lo utilizarán para empezar a crecer con las nuevas proteínas, ¿verdad? Va a salir positivo. Mujeres gestantes también, pacientes que ya están en recuperación o periodo post-inanición, en la cual, claro, este es el estado crítico agudo, pero que luego ya pasa ese estado en el cual debo dar más cantidad de proteínas para que se recupere, me va a salir balance nitrogenado positivo. Muy bien.